Muy buenas tardes, estamos a mitad de semana, a miércoles. Día perfecto para que venga a cantarnos al salón uno de los triunfadores de la voz. Ahora vemos quién. Vamos a hablaros también de una enfermedad que, aunque no es alarmante, sí es muy frecuente. Se trata de las cataratas. Tenemos también testimonios interesantísimos de Asperger, moda y mucho más. Roberto convive con la Asperger, pero solo hace 10 años que se lo diagnosticaron. Desde entonces realiza terapia y recibe ayuda de psicólogos en la Asociación Granadina, que cumple una década. Hoy nos cuentan más sobre este síndrome que afecta a entre 3 y 7 niños de cada 1000. Consiguió que todos los coaches se dieran la vuelta en la voz y se quedó a las puertas de entrar en la final. Ahora la carrera de Diamond Robinson no tiene freno y desde California, pasando por Guadix, nos trae sus canciones con alma al salón. Maybe I'm just a fool. Maybe you're just too cruel. Making me believe your game. Eso será enseguida. Antes nos detenemos en la mesa de actualidad en la polémica que está generando la nueva ley de custodia compartida, todavía en fase de consultas. Polémica principalmente por dos aspectos. El primero, porque podría permitir que el juez impusiera la custodia compartida incluso sin pedirlo ninguno de los progenitores, y porque el borrador del anteproyecto contemplaría régimen de visitas y estancias para padres condenados por maltrato. Partidos políticos, organizaciones feministas y contra la violencia de género ya han pedido la retirada de la ley. Ley, borradores todavía, especialmente controvertida en cuanto a permitir visitas a maltratadores como el que casi te mata a ti, Melanie Rueda, bienvenida al salón. Gracias. Que cumple condena por ello y que podría visitar a vuestro hijo si no fuera porque al final, después de pelearlo, conseguiste la retirada de la patria potestad. Sí. Ahora nos lo cuentas. También tenemos con nosotros a Jorge Olivares, vicepresidente de la Asociación Granada por la Custodia Compartida. Bienvenido también. Inmaculada Rodríguez Díaz, abogada especializada en temas de familia. Bienvenidos a los tres. Inmaculada, ya en 2010 se iniciaron los trámites legislativos para retirar los derechos sobre sus hijos a padres maltratadores. ¿Esto sería una regresión de salir adelante? Depende de si realmente luego se aplica el anteproyecto de ley que estamos ahora discutiendo, como el legislador está intentando que se aplique o no, porque en muchísimas partes de este anteproyecto y en la exposición de motivos te dice que hay que estudiar cada caso concreto. Te dice que hay que estudiar a cada familia, que hay que tener en cuenta informes del Ministerio Fiscal, de los equipos psicosociales, escuchar a los menores. Entonces, si no lo tenemos esto como una generalidad, sino como algo que hay que estudiar caso a caso y que está ahí la posibilidad, pero no que se va a hacer como regla general, no tiene por qué ser una regresión. Pero es algo muy complicado, porque lo que sí es cierto es que cuando tú le dices a una familia que se va a aprobar esta ley, automáticamente el chip es, vale, pues ya está todo hecho. Realmente no debería de ser así, pero ya te digo, la letra del anteproyecto se repite en varias ocasiones. Habla de cuando hay casos de maltrato y demás, de que no van a tener los mismos derechos que un padre que no es maltratador, evidentemente. ¿Qué pasa? Que si utilizamos este anteproyecto como que es la regla general, pues entonces claro que es un retroceso. Pero ¿alguna vez se estudia caso por caso realmente? Ya no solo en este ámbito, sino en otros, ¿no? Debería. En la práctica del día a día de los juzgados, yo quiero pensar que por lo menos se leen los informes, quiero pensarlo así, que sea cierto o no. Si tú vas a un acto de un juicio y ves como en media hora, 3/4 de hora, se está decidiendo prácticamente sobre lo que esa familia va a terminar siendo, cómo se va a organizar y demás, si tenemos en cuenta eso, no. Pero claro, hay que tener en cuenta que un fiscal debe de haberse leído todo el procedimiento, que un juez también. Si se hiciera así, no tendría por qué haber problema, pero es muy complicado, Ana, realmente. ¿Vuestra asociación qué postura tiene sobre esta posibilidad de visitas a padres condenados por maltrato? Vale, vamos a ver nuestra asociación, bueno, y la de casi toda España, ¿no? Porque estamos en contacto con todas las asociaciones a nivel nacional. Lo primero es que nosotros condenamos enérgicamente la violencia de género y cualquier tipo de violencia. O sea,
nos parece un degradante, ¿no? Que hoy día una persona tenga que estar sometida durante años a ese tipo de maltrato. Partiendo de eso, no lo digo y quería aclararlo porque muchas veces nos dicen, nos han calificado muchas veces a las asociaciones de custodia compartida o pro custodia compartida como que somos una asociación de maltratadores, ¿no? Y eso no tiene también, nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nunca lo hemos tenido, nunca hemos entendido que tenga que ver, pero bueno, hay matices, ¿no?, que habría que entender. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros es verdad que también hemos visto el anteproyecto de ley y nos ha sorprendido un poco estas últimas noticias, porque es verdad que el anteproyecto, que lo tengo aquí delante, dice no procederá a atribuir la guardia y custodia ni individual ni compartida a aquel señor que haya sido condenado en firme. Claro, la guardia y custodia, pero un régimen de visitas... ni siquiera, ¿no? Ni un régimen de estancia, relación o comunicación respecto a ello. O sea, no. Ahora bien, dice, excepcionalmente, como algo muy excepcional, el juez podrá establecer si lo considera conveniente para el interés del menor. Claro, y dependiendo de la gravedad del delito. Está claro que violencia de género hoy día es un insulto como una agresión muchísimo más grave, ¿no? Y de verdad de señores que no deberían casi llamarse ciudadanos. Entonces, tenemos un poco que diferenciar ahí. Entendemos, y te digo, nadie está a favor de la violencia, lo que pasa es que cuando intenta diferenciar, mira, a lo mejor un insulto en una relación de pareja que se dan mutuamente y que en un momento dado el señor es denunciado... Pero por un insulto no se condena a nadie por violencia de género, Jorge. Bueno, hablas de los menores. Según la ONG Save the Children, en España 800.000 niños sufren las consecuencias de la violencia de género directa o indirectamente. Muchos de ellos están condenados a repetir pautas de conducta, pautas de sus padres. Y a ti, Melanie, te dijo un juez que en principio no se le retiraba la patria potestad al padre sobre el niño porque el niño no había sufrido maltrato, que el maltratado no era el niño. Vamos a conocer tu historia y luego seguimos hablando. Me llamo Melanie Rueda Borrego, tengo 33 años, soy madre de 4 hijos y sufrí una agresión mortal de violencia de género. Pues la última agresión, yo me disponía a llevar a mi hijo a la guardería cuando este señor vino en busca mía, preguntando por el niño. Él me había amenazado muchísimas veces con quitarme al niño y entonces le dije que no, que ya hablaríamos, porque habíamos estado años y medio, en eso había habido muchos episodios de malos tratos, muchos arrepentimientos, muchos perdóname, y yo siempre volvía, hasta que ya en septiembre, cuando vi un mal comportamiento ya con su propio hijo, dije hasta aquí. Y ahí fue cuando decidí cortar, llevábamos un mes separados. En ese mes él estaba acosándome y cogí el coche y salí a la calle, tuve que hacer un stop y él me embistió por atrás. Me metió de un empujón dentro del coche, me di con el cambio de marcha y ya me quedé que no sabía qué estaba pasando, entonces ya me agarró del pelo y me arrodilló en el estribo del coche y ya fue cuando se dispuso a darme con el martillo. Yo no reaccionaba, yo no sé qué me estaba pasando, yo sabía que me estaba haciendo mucho daño, yo sentí el cráneo crujir, yo sentí mucho dolor, yo sentí que se me iba la vida, pero yo no sabía qué me estaba pasando. Y yo le di la mano y justo cuando él me puso la mano donde él me estaba haciendo el daño, pues fue cuando yo lo miré a los ojos y vi el odio con el que lo estaba haciendo, y ya fue cuando empecé a pedir auxilio y ya me dejó en el suelo y yo ya vi que cuando él se marchaba. Me dieron la información a los 5 días de que él estaba en prisión. Tuvimos el juicio en el 2009, le condenaron a 16 años y 4 meses de prisión y pedimos la retirada de la patria potestad de mi hijo. Ellos entendieron que como el niño no había sufrido malos tratos, pues no le iban a retirar la patria potestad del niño. Cuando ha convivido, ha estado en el núcleo de donde se ha originado todo, cuando por mucho que yo quisiera evitar, había veces que ellos escuchaban y había veces que él me sometía porque él sabía que estaban los niños aquí para que yo me callara o para que no dijera nada. Abrimos otro procedimiento y en ningún momento él ha pedido ver al niño ni nada, y entonces le retiraron la patria potestad. Pues en el año 2013, a los 5 años y medio de estar en prisión, cumpliendo condena, me llama la Guardia Civil a las 8:30 de la mañana, que José Guerrero Campo iba a salir a las 10 de la mañana con un permiso de 6 días seguidos, sin ninguna medida de control. Es decir, se podía mover por España a su antojo y hasta llegar a
aquí al pueblo porque sus padres viven aquí, a 470 metros de mi casa, y no había nada que se lo impidiera ni nada que lo controlara. Hasta que ya hicimos presión y la audiencia provincial aceptó ponerle la pulsera telemática, y ahora cada vez que él sale, sale con una medida de control. Sus padres nunca jamás en la vida han tenido problemas con ellos. Ellos, cuando ocurrió, vinieron a casa, estuvimos charlando, luego ya ellos cogieron su camino, yo sigo con el mío y nada más. Bueno, conmueve, Melanie, la historia, y conmueve también cómo la cuentas. Con una entereza y con una normalidad que pone los pelos de punta. He aprendido a seguir adelante gracias a mi hijo, que son el motor de mi vida, y gracias a la familia que tengo al lado. Ese episodio yo lo superé, gracias también al apoyo psicológico que tengo en estos momentos. Y lo peor son los psicológicos que me ha dejado. Es decir, que aquella agresión sí me dolió en aquel momento, las heridas o palizas que él me daba se curaban, pero el psicológico, las humillaciones, vejaciones y todo lo que he tenido que convivir con él, 2 años y medio, que no son 20, son 2 años y medio. Llevo 8 años intentando poder superarlo, y sí, que son más complicados de superar. ¿Y si te hubieras conformado con esa primera decisión de no retirar la patria potestad, él, que ya sale con permisos de la cárcel, podría visitar seguramente a tu hijo? Porque además, como sus padres viven, y además lo tienes calculado, 470 metros de tu casa viven los padres de él, pues a lo mejor podría visitar al niño, verle, el niño sabe quién es su padre, le ve, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca me hubiera conformado. Él siempre sus amenazas eran con el niño, porque él es natural de Barcelona, él siempre decía que se lo iba a llevar a Barcelona. Yo decía, como te llevaba a mi niño, él siempre amenazaba con mi hijo, que le iba a hacer algo a los otros 3 menores, o con mi familia. Es decir, siempre ha habido esa amenaza con el niño. Es decir, entonces, el niño como objeto y moneda de cambio, como venganza, objeto de amenazas y de venganza. Es un arma, es que ya no le hace falta, es decir, si a mí ese día consigue lo que él quiso, matarme, pues me mata y ya está. Si a mí me mata a mi hijo, le hace algo a mi hijo, me mata en vida. No hay nada peor en este mundo que le hagan daño a tu hijo. No hay nada peor. Y sería darle el arma perfecta a este maltratador, agresor, asesino. Y de hecho hay casos en que se ha utilizado a los niños como venganza, ¿no? Sí. Frente a la madre, y los tenemos bastante recientes y terribles, dramáticos. Con lo cual, huelga preguntarte cuál es tu opinión sobre el régimen de visitas o cierta manera de compartir la custodia con un padre maltratador. Estoy totalmente en contra, tanto yo como Melanie Rueda, pero como presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo Machista, estamos totalmente en contra. Son un factor de riesgo y son un arma para que ellos puedan seguir sometiendo, maltratando, sin importarles, porque tenemos casos de asesinos que lo han hecho. Han matado a sus mujeres delante de su hijo. Es decir, ¿qué clase? Ningún padre maltratador es buen padre. Jamás. Hoy en día hay 37 presos en preventiva por maltrato de género, 4 de ellos con delitos de sangre, es decir, que han asesinado a las mujeres, y esos 4 menores están viendo a esos padres que le han asesinado a su madre. Que me digan qué medidas están cogiendo, dónde ven, si llevan los niños a la cárcel, si van a un punto de encuentro, quién está vigilando para que esos niños no sufran o que ese maltratador no siga con esa sed de venganza. ¿Con quién están esos niños? ¿Quién tiene la tutela de esos niños para que esto esté ocurriendo? Estamos hablando que están en preventiva, es decir, que esto no ha sido un simple empujón, ¿vale? Cuando se está en prisiones porque ha habido algo más. Y claro, ellos, los maltratadores, están evolucionando, porque ya saben que el simple puñetazo, dejar marca, ya se les condena. Es decir, que el fiscal no va a archivar el caso, que el fiscal va a sacar. Pero hoy en día saben mucho más y saben que el psicológico es mucho más difícil de demostrar. Y eso puede ser que se archive. Entonces vamos a tener mucho cuidado con estos menores, que son nuestro futuro y son nuestros hijos.
Inmaculada, si esto saliera adelante, ¿no chocaría con otra ley, con la ley de violencia de género que habla de tolerancia cero con el maltratador? Es que, Ana, es lo que antes comentaba el compañero, es que el anteproyecto dice que va a ser la excepcionalidad y no estamos hablando, o sea, no tenemos que confundir la patria potestad con un régimen de guarda y custodia. O sea, es que es totalmente diferente. Se puede tener la patria potestad compartida de los hijos, pero no tener derecho a la guarda y custodia de ese menor. Simplemente se tendría un derecho de visitas. Y habla de casos excepcionales. Y evidentemente, en cuanto hay una resolución condenatoria por alguna de estas razones sumamente graves en el ámbito familiar que estamos tratando, es que automáticamente no va a tener ese derecho de visitas el padre. Es más, yo os digo, cosas menos graves, como que un padre deje de pasar una pensión de alimentos a su hijo, no porque no pueda, sino porque no quiera, es que simplemente eso ya es causa suficiente para evitar que ese padre tenga el derecho de visitas. Con lo cual, todavía más en los casos pues, de sentencias condenatorias. Por eso yo empezaba diciendo que, ojo, que si se aplica como se debe de aplicar y atendiendo a la ley estrictamente con lo que está diciendo, no debe de haber ningún problema, no van a chocar, son complementarias, van a ir de la mano. Ahora, si ya empezamos a generalizar y a decir, ¿qué pone que aunque tenga sentencia condenatoria yo puedo tener un régimen de visitas con mi hijo? Entonces ya está. Ya es decir, que el anteproyecto contempla las suficientes cautelas y frenos como para que no se dé nunca el caso de que el condenado por maltrato pueda tener contacto con su hijo. Creo que el párrafo que ha leído el compañero de la exposición de motivos, si no me falla la memoria, o el articulado, pero en la misma exposición de motivos se puede leer. Ya se dice que si hay sentencia condenatoria, que sea firme y demás, porque claro, Ana, también tenemos la segunda parte, vamos a no utilizar algo para falsear la realidad, que también por desgracia se da mucho en nuestra sociedad y más en los ámbitos de familia, pero muchísimo. Por supuesto no quiero defenderlo, pero yo que vivo el día a día y que voy a los juzgados y que me entra el cliente por la puerta, es que nos mienten hasta a los abogados. O sea, porque todo el mundo conocemos las partes de la ley que nos interesa conocer y este sería uno de los casos. Entonces, si la aplicamos como dice la ley que hay que aplicarse, teniendo en cuenta que debe de haber una sentencia firme, que si hay esa sentencia firme ya no se va a tener ese derecho ni esa posibilidad, no tiene por qué ir al revés, se van a complementar. Otro punto polémico del anteproyecto de ley de custodia compartida, el que un juez pueda imponer la custodia compartida aún sin pedirlo ninguno de los progenitores. ¿Te gustaría apuntar? No, quería matizar un poco yo lo que ya he dicho y si quieres ahora te comento esto. Te lo digo porque... Matízalo y vamos al tema de la imposición de la custodia. No, te lo digo porque, como ella bien ha dicho, dice, claro, el siguiente punto decía, no se atribuirá al progenitor la guardia y custodia ni individual ni compartida cuando esté incurso en un proceso inicial. O sea, penal judicial. Inicial. O sea, que no tiene por qué haber una sentencia firme. O sea, que si en el momento del procedimiento ya hay una denuncia, se paraliza el procedimiento. Correcto, se paraliza, pero ya había una siendo cosa, firme sí, es pero que queda anulada por completo la posibilidad. Había una cosa que cuando nosotros lo vimos, pues es lo que estamos acostumbrados, tú también lo sabes, había un apartado que nos gustó mucho, ¿no? Porque decía, si se alegasen en la demanda o en el transcurso del procedimiento hechos o circunstancias relacionados con los párrafos anteriores que revelasen inciertos, el juez actuaría. Eso está muy bien porque yo creo que realmente, hablando otra vez del tema de violencia, lo cual después de ver tu reportaje de verdad que se le queda en el cuerpo, a estas mujeres son a las que hay que proteger, no a las que ponen estos relatos inciertos. Entonces, si esto se persigue, disuadimos a quien está utilizando la ley mal, un mal uso de la ley, y protegemos y ponemos todos los recursos a quien de verdad lo necesita, que es lo que nosotros defendemos, ¿no? Es verdad que 8 de cada 10 padres que se embarcan en esta historia de la custodia compartida acaba con una denuncia. Luego son asueltos, pero gracias a este pequeño párrafo de al progenitor que esté en curso ya en un proceso, ya no tiene opción. De todas formas, a mí el tema de las denuncias falsas, yo no quiero entrar... falsas, yo digo instrumentales, uso espurio de la ley, son falsas. Yo no quiero entrar porque yo quiero poner encima de la mesa en todo momento la protección a las mujeres que realmente son víctimas de violencia de género y no quiero poner en duda absolutamente, por mucho que me digáis que en vuestra experiencia diaria, no quiero poner en duda absolutamente a ninguna mujer que acude a la policía, que acude al juzgado y que denuncia porque está siendo víctima de malos tratos, porque tanto tiempo se ha puesto eso en duda y se ha perdonado y se ha justificado y el daño que ha hecho eso a la sociedad.
¿Os parece que pasemos al tema de la custodia compartida impuesta? Bueno, por dar algunos datos, desde el año 2005 se puede solicitar la custodia compartida, pero en Granada no se ha concedido a nadie hasta 2007. El primer caso de concedido en Granada en 2007. Y los últimos datos que tenemos son de 2012, solo el 8% de los casos se decide custodia compartida. Es muy bajo. ¿Por qué es muy bajo? Bueno, ahí habría que analizar mucho. También es verdad que parte del motivo puede ser que solo el 30% de los padres varones la piden. Nosotros los datos que manejamos, porque esto es difícil sin tener todos los datos de demanda y demás, a los que no tenemos acceso, lo hacemos muchas veces por sondeos de socios, de compañeros, ¿no? que podemos plantear. Es curioso que hoy día el 85% de la sociedad defiende la custodia compartida. En nuestra, que no haya visto las concentraciones que hacemos periódicamente, 40 y tantos % son mujeres, 50 y tantos hombres. O sea, esto es un tema de niños, no un tema de adultos. Yo creo que la custodia compartida, bien entendida, la defendemos todos, porque es lo ideal para el niño. ¿Por qué en Granada se dan tan pocos? Pues cuando nos hemos puesto a analizar, es verdad que muy pocos hombres la piden. Por desgracia, muy pocos hombres la piden, ¿vale? Por desgracia para esos niños. Lo que es más triste, ¿no? A los motivos, pues bueno, pues muchas veces porque los mismos abogados te dicen esto es imposible, la sociedad ya te está diciendo, bueno, no todos, algunos abogados, la sociedad está diciendo desde el primer momento los niños son para las madres, uno crece con eso todavía, parece ser que cuesta a un hombre mostrar sus sentimientos, es decir, yo quiero ejercer una corresponsabilidad y quiero ser un buen padre, ¿no? Que a fin de cuentas lo que pretendemos, los que solicitamos la custodia compartida, seguir ejerciendo de padre, los que pedimos... Entonces, en ese caso, que el juez la imponga, le viene bien a ese padre que no se decide a pedirla pero porque la sociedad le empuja. Yo creo que ahí se está malinterpretando un poco también la ley, no que se imponga, se está diciendo que es un modelo preferente. Modelo preferente yo entiendo, nosotros entendemos que, a ver, partimos de una situación ideal es que el niño tiene padre y madre, que tras la separación lo ideal es que sigan teniendo padre y madre. El padre que no quiere ser padre no lo va a ser. Por eso digo que el que no quiera, un juez no se lo puede imponer. Ana, pero por eso te comento que no es que la imponga, sino que hay un modelo preferente. Ahora mismo el modelo preferente es custodia para uno o para el otro. Y excepcionalmente la compartida. Entonces lo que queremos es que cambie, que sea lo preferente. A ver, yo ahí no estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que eso es lo que pasaba antes, pero desde la jurisprudencia que se está sentando y que ha sido, yo creo, la base para hacer este anteproyecto de ley, yo no llevo ya asuntos de custodia monoparental más que de compartida. Pero sí es cierto que es que la mayoría de las veces, si el cliente es el hombre, es el papá de los niños, tú se lo propones, yo como abogada se lo propongo a mi cliente y él mismo me dice que no. Por motivos laborales, pues porque hasta ahora lo cierto es que la madre es la que se ocupa del niño, por 1000 razones que te expone. Y eso es cierto, o sea, eso lo estoy viviendo yo. Luego hay otros casos en los que lo propones, porque claro, tú en la entrevista que mantienes con tu cliente le planteas qué quiere dentro de lo que legalmente se puede hacer, claro. Y cuando te dicen que sí, tú lo planteas y son las madres las que no quieren. O sea, totalmente incongruente. A mí lo que no me parece del anteproyecto, y ahí sí que no me gusta mucho, es que diga que independientemente de que lo pida el padre, de que lo pida la madre, de que lo pidan los dos o de que no lo pida ninguno, el juez, si lo estima conveniente para el interés del menor, puede dar una custodia compartida. Pero señores, si no lo está pidiendo nadie, ¿qué pasa con los principios constitucionales? Sí. Hay un principio que los abogados, vamos, para nosotros es el Padre Nuestro, que es el principio de congruencia, de que nunca se puede dar más de lo que se pide. Si yo no lo estoy pidiendo, espero que ningún y el niño que los jueces no lo apliquen al pie de la letra. El articulado dice que podrá establecerse a instancia de uno de los progenitores. Y luego dice, excepcionalmente, volvemos otra vez a la excepción, aunque ninguno lo haya solicitado, se podrá. Yo sí lo he entendido de otra manera, yo esto lo hemos hablado mucho en las reuniones que hemos tenido. Un ejemplo, no querría poner muchos ejemplos, pero un ejemplo. Un padre que se ha visto capacitado, que ha cuidado a su hijo porque era funcionario y tiene todas las tardes libres, quiere ser el que tenga la custodia porque la madre, pues imagíname, empleada de un centro comercial o médico, tiene guardia, en lo que sea. Pues ha sido el padre quien se ocupa. Entonces él pide la custodia para él quiere seguir cuidando a su hijo. Pero la madre le pide una modificación de horario laboral y también pide la custodia para ella, porque se ve capacitada. Y el juez ve que los dos están capacitados y que cada uno ha pedido la custodia para sí. Y dice, podrá imponer la compartida, como decimos por aquí, no imponer que no es eso, sino que podrá establecerse si con ello protege adecuadamente el interés superior del menor. Es que nos estamos olvidando en todo momento y nos estamos yendo a lo que le interesa a los padres. No, tenemos que ver lo que le interesa al menor. En este caso no le interesaría al menor estar con su padre y con su madre. Aunque lo estén pidiendo... Pues se lo voy a preguntar a Melanie. Melanie, tú tienes 4 hijos. Sí. ¿Y los estás criando sola? Sí, con la ayuda de mis padres.
¿Tus hijos, necesitarían tener otra figura? ¿Notas alguna carencia? Si esa figura no fuera un maltratador en el caso de uno de ellos, por ejemplo. Ojalá ellos pudieran tener la figura paterna, aunque sea, en mi caso, solamente los fines de semana, o alterno, es decir. Pero ese caso no se da. Claramente está, por ejemplo, y ya hablo de Aarón, del pequeño, que su padre, pues claro, él tenía 1 año y medio, cuando me decía, mamá, y eso te duele en el alma, todos los niños van sus padres a por ellos al cole y yo no. ¿Por qué? Claro, ¿tú cómo le explicas eso a un niño que está...? Es decir, Pero eso sería lo deseable, ¿no? La figura de los dos, padre y madre. Este es un caso excepcional, el de tu hijo pequeño. Y esa excepcionalidad de la que estamos hablando aquí, esperemos que si sale adelante el anteproyecto no sea realmente la excepcionalidad y no sea una puerta abierta a ambas cuestiones, tanto a conceder régimen de visitas a padres condenados por maltrato como a imponer custodia compartida. Cuando un padre o una madre no quiere compartir la custodia, el hijo tampoco se va a beneficiar porque el propio padre está en contra de asumirla. Es decir, yo lo veo muy claro. De hecho, daría para más esta mesa, para muchísimo más, pero tenemos más contenidos en el programa. Jorge, Inmaculada, Melanie, muchas gracias por estar hoy aquí. Otro día seguiremos, si se sigue estudiando y no queda paralizada, como parece que todo indica esta ley de custodia compartida, otra vez hablaremos del tema en el salón porque es un tema muy interesante y que afecta a tantísimas personas, a tantísimos granadinos. Ahora nos vamos con la previsión del tiempo para esta tarde de miércoles. En Granada, cielo bastante cubierto durante todo el día. Por la tarde podría caer algún chubasco aislado en el interior que podría ser localmente moderado. El viento del este, que ha soplado durante el último día con fuerza, pierde intensidad y eso ayudará a que suban las temperaturas y la cota de nieve se quede en los 1.300 metros. En Sierra Nevada caerán chubascos de nieve la mañana del miércoles. Por la tarde se sucederán las nubes y los claros. La cota de nieve estará en torno a los 1.600 metros con ambiente fresco. Vamos al resto de España, nuboso en general, si bien por el extremo norte y Baleares todavía aguantará con claros, chubascos por la mitad sur, irregulares y de corta duración, localmente tormentosos por el suroeste y el estrecho, temperaturas mínimas más altas y menos heladas.